Esos objetos que nosotros podemos insertar, los bloques, los textos y las cotas, tienen una propiedad adicional. ¿Se acuerdan cuáles son las propiedades de los objetos que veíamos en las primeras clases? Hemos visto 3 propiedades que tienen los objetos, de las muchas propiedades que tienen, que son capa, color y tipo de línea. De ahí, según el tipo de objeto, una línea tiene otras propiedades como punto inicial y punto final, etcétera, etcétera. Un círculo tiene centro y radio, centro y diámetro. Un arco también tiene punto inicial, punto final, centro. Estos objetos anotativos, estas anotaciones en el dibujo, tienen una propiedad adicional que se llama propiedad anotativa. Eso quiere decir que no todos los textos que yo inserte van a tener la propiedad anotativa activada, aunque sea una anotación el texto. No todas las cotas van a ser anotativas, aunque sea una anotación la cota, y no todos los bloques van a ser anotativos, porque de hecho hay bloques que representan una puerta que no debe ser anotativo. Hay bloques que representan un artefacto sanitario, un mueble que no tiene que ser anotativo, y hay bloques como los símbolos de carpintería, símbolos de locales o las cotas de nivel que sí tienen que ser anotativos. Ahora, ¿qué significa que sea anotativo? ¿Para qué sirve esa propiedad que AutoCAD ha incorporado en las últimas versiones? Si yo represento un plano y después lo tengo que mostrar en diferentes escalas, esto vamos a ver en próximas clases cómo se diagrama una lámina, pero esta es una lámina, una laminita, una hoja A4 en realidad, donde están representadas la planta alta de esta vivienda en 2 escalas diferentes. Acá la tenemos representada en escala 1:100, y fíjense el nivel de detalle que tienen las carpinterías y los artefactos sanitarios, por ejemplo. Y acá la tenemos representada en escala 1:50, y fíjense el nivel de detalle que tiene definido los artefactos sanitarios y la carpintería. ¿Cómo se ha logrado eso? Porque cuando nosotros hemos creado los bloques de carpintería, hemos definido 2 niveles de visualización, ¿se acuerdan? Entonces, cuando yo configuro la lámina, a lo que voy a expresar en una escala le pongo un nivel de visualización, a lo que voy a expresar en otra escala le pongo otro nivel de visualización. Sobre esto vamos a volver en las próximas clases, no es el tema de hoy. Es solamente para que tengan en cuenta que en 2 escalas diferentes los objetos que se visualizan son diferentes, ¿sí? No tengo que poner mucha información en una escala muy pequeña, ni poner poca información en una escala muy grande. Ahora, todos los objetos que ustedes están viendo ahí en escala 1:100 y en 1:50, cuando yo represento esos objetos en distintas escalas, esos objetos se deben ver más grandes o más chicos. Dicho de otra manera, un muro en escala 1:100 va a tener 2 líneas separadas 3 milímetros. ¿De acuerdo? Si al muro lo represento en escala 1:50, esas líneas van a estar separadas 6 milímetros. ¿Por qué? Porque la escala en 50 representa los objetos más grandes que la escala en 100. ¿Sí? Los objetos construidos, los que efectivamente se van a materializar en obra, los que voy a poder tocar cuando vaya a la obra, la puerta, la ventana, el muro, el artefacto sanitario, cuando yo cambio de escala se representan más grandes o más chicos, ¿sí? Ahora, cuando yo introduzco un texto, cuando le tengo que poner el nombre a los locales, ¿a ustedes qué les parece? Que si está en 1:100 le tengo que poner el nombre al local de un tamaño, y si está en 1:50 le tengo que poner el nombre en otro tamaño. No, ¿no es cierto? Cuando ustedes dibujan a mano, no importa la escala, ponen el texto en dimensiones que sean legibles para la persona que va a leer el plano. No es que si hago un plano más grande voy poniendo las letras más grandes, no, van a ser más grandes los muros, los artefactos, el mobiliario, pero la letra va a ser del mismo tamaño. Ese era un problema en versiones anteriores de AutoCAD, porque al no existir este concepto de objetos anotativos y de escalas anotativas, el programa nos exigía que si yo necesitaba poner un nombre de locales en el dormitorio y que se vea impreso, ustedes hagan de cuenta que lo que están viendo en pantalla es un papel, ¿sí? Esa hoja, eso es una hoja y está impresa la planta en 2 escalas.
Entonces, si yo necesitaba poner el texto en del mismo tamaño en papel, que en el papel salga del mismo tamaño, en dos escalas diferentes, en el dibujo tenía que poner dos textos para que sean iguales, uno más grande y otro más chico. ¿Se entiende por qué? Para que lo vean con más claridad, lo mejor es hacer una prueba, un ejemplo sencillo. Entonces acá yo voy a insertar un texto con este estilo y le voy a decir al programa que después vamos a ver cómo se insertan textos. Y le voy a decir al programa que este es un dormitorio. A ese texto después le puedo dar la ubicación que yo quiero. Lo voy a desplazar para que no esté metido dentro de del muro. Y ya tengo asignado un nombre a ese local y podría poner los nombres de todos los locales. Ahora, si yo voy a la lámina, fíjense que el dormitorio en escala 1 en 100 se ve de un tamaño y el dormitorio en escala 1 en 50 se ve de otro. Pareciera que cuando más grande representa el plano, más fuerte le tengo que gritar al que está leyendo para que entienda que es un dormitorio. Y eso no hace falta. Yo en el papel, si esto lo estuviera dibujando a mano, seguramente el texto dormitorio en 50 tendría el mismo tamaño que el texto dormitorio en 100. ¿Se entiende el concepto? Para que eso sea posible, yo tendría que haber escrito dos veces el texto. Una de un tamaño para que se represente cuando lo veo en escala 1 en 100 y otro de otro tamaño para que se represente en escala 1 en 50 y los dos sean iguales en el papel. Cosa que no ocurre si yo lo inserto una sola vez. Entonces, hace unas versiones, hace varios años ya, pero son las últimas versiones de AutoCAD, a las anotaciones, AutoCAD les da la posibilidad de asignarle una propiedad y es que sea anotativa. ¿Qué significa que una anotación, es decir, un texto, una cota o un símbolo sea anotativo? Que en función de la escala en que se lo inserta, al momento de imprimirse en el papel, conserva siempre el mismo tamaño. Entonces, yo, si quiero insertar un texto en una determinada escala, antes de insertarlo al texto, le voy a indicar al programa en qué escala lo voy a insertar. Para eso tengo que tener creadas las escalas, que es lo que hemos hecho en la plantilla de dibujo. ¿Se acuerdan que hemos creado una serie de escalas? Y decíamos que esas escalas nosotros necesitábamos crearlas porque AutoCAD, si bien traía algunas escalas predefinidas, esas escalas estaban calculadas pensando en que nosotros habíamos dibujado en milímetros. Y como nosotros no hemos dibujado en milímetros sino en metros, necesitábamos crear nuestras propias escalas. Esas escalas van a controlar el tamaño que van a tener los objetos anotativos que nosotros insertamos en el plano. Y van a garantizar que para cualquier escala en que yo diagrame la lámina, para cualquier escala en que yo imprima ese plano, esos objetos se van a ver del mismo tamaño.